En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. Bueno, nos presentamos, somos el equipo diocesano de la diócesis de Rafaela, de animación bíblica de la pastoral. Eh, Mi nombre es Fabián Aleso, soy párroco en Tostado. Nos acompañan también como integrante del equipo Victoria, Luisina y Danilo. También integran el equipo Damián y Marta, que se sumarán Dios mediante más adelante o en el próximo encuentro. Eh, Estos encuentros que vamos a compartir hoy y la semana próxima le hemos puesto como título La esperanza en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué hemos elegido esta temática o este título? Bueno, por una cuestión de, si se quiere, de contexto histórico, ¿no? Ese contexto histórico así muy concreto en este año 2025 que estamos transitando. Por un lado, estamos transitando el año jubilar convocado por el Papa Francisco bajo el lema Peregrinos de Esperanza, donde precisamente nos invita a reflexionar y a rezar sobre la virtud teologal de la esperanza. Y en cuanto a la liturgia dominical, estamos atravesando el ciclo litúrgico del año C, en el cual domingo a domingo leemos el Evangelio de Lucas. Por eso, uniendo estas dos cosas, una temática propuesta por el Papa y las lecturas dominicales del año litúrgico, es que nos ha parecido oportuno, nos hemos sentido como motivados a buscar si en este Evangelio que venimos leyendo durante los domingos en este año, qué nos puede decir respecto de la esperanza, ¿no? Eh, yo ahora les voy a ir compartiendo, mientras voy a ir conversando, voy a ir compartiendo alguna cosa, también en la pantalla. Dígame si la ven. Bien, Sí, se ve. perfecto, gracias. Allí, por un lado, así pusimos, yo empiezo con primero una temática más genérica, que es la temática del camino, y luego Vicky y Luisi nos van a ayudar a ver algunas citas en especial del Evangelio de Lucas. ¿Por qué el tema del camino en el Evangelio de Lucas? ¿Por qué el tema del camino relacionado con la esperanza? Porque, bueno, en la bula de convocación al jubileo, Spes non confundit, el número 5 está introducido por este título, ¿no? Un camino de esperanza. Y allí el Papa Francisco nos dice, este entretejido de esperanza y paciencia muestra claramente cómo la vida cristiana es un camino, que también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta, que es el encuentro con el Señor Jesús. Y va a decir más adelante, el mismo número 5, no es casual que la peregrinación exprese un elemento fundamental de todo acontecimiento jubilar. Ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. O sea, unido a la temática de la esperanza, el camino es la imagen de alguien que camina, precisamente que se dirige hacia una meta y esa meta es su esperanza, alcanzar esa meta es su esperanza. Nosotros como cristianos, precisamente la esperanza de la vida eterna, nuestro peregrinar a lo largo de esta vida es ese camino que realizamos hacia la meta que el Señor nos ha prometido, la cual creemos y esperamos, que es la esperanza de la vida eterna. Por eso la imagen del camino y la gestualización del camino en la peregrinación tiene este, mucha sintonía con la virtud de la esperanza, y así nos invita a verlo el Papa Francisco en la bula de convocación al jubileo. Por eso es que esta primera parte del encuentro vamos a hablar sobre este tema del camino en la obra de Lucas, vinculándolo siempre entonces con la virtud de la esperanza. Antes de entrar al Evangelio, yo les invito a hacer una mirada al libro de los Hechos de los Apóstoles, que sabemos que lo ha escrito también San Lucas, ¿no? Eh, en este escrito de los Hechos de los Apóstoles encontramos varios versículos en los cuales se habla del camino, sin mayores precisiones. Este era el nombre con el cual se conocía a la comunidad de los creyentes en Cristo, como así también la vida que ellos pregonaban, ¿no? El camino se refería
al estilo de vida que ellos seguían, pero también era el nombre con el cual se conocía a los inicios a los seguidores de Jesús. Algunas ediciones de la Biblia, como el libro del pueblo de Dios que usamos en nuestro leccionario, cada vez que en los hechos aparece la expresión el camino, usada así de modo absoluto, sin ninguna precisión, la traducción añade el camino del Señor. Eh, Quizás para ayudarnos con esa explicitación, a ayudarnos a la interpretación, pero a mi modesto entender me parece que al agregarle la expresión del Señor, que no figura en el texto original griego de los Hechos de los Apóstoles, nos están invitando a pensar en el sentido de camino como estilo de vida. Mientras que me parece que muchas veces la expresión el camino está usada más bien como nombre de la comunidad que como estilo de vida. Vamos a ver algunos ejemplos. Allí tenemos ese ejemplo de este texto cuando se cuenta, ¿no es cierto?, la conversión de San Pablo, ¿no? El camino de Pablo hacia Damasco. Dice allí el capítulo 9 que Pablo, Saulo, pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor, agrega el libro del pueblo de Dios, que encontrara hombres o mujeres, ¿no? Aquí, seguidores del camino parece que sobre todo está hablando de el camino como el nombre con el cual era conocida la comunidad de los primeros cristianos. O también aquí, del capítulo 19, como algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el camino, de nuevo entre paréntesis, del Señor, que a eso lo agrega el libro del pueblo de Dios, delante de la asamblea, Pablo rompió con ellos. Y aquí también, a mi entender, el camino hace referencia sobre todo al nombre de la comunidad. También el mismo capítulo 19 dice, fue entonces cuando se produjeron graves desórdenes a causa del camino. Y siempre el libro del pueblo de Dios va a agregar del Señor. Encontramos otras citas. Ahí Pablo está contando su conversión y dice, perseguía a muerte a los que seguían este camino. Allí quizás tiene la doble validez por ese adjetivo demostrativo, este. Allí también sigue hablando Pablo en la defensa que está haciendo en una de las tantas veces que fue especialmente llevado a juicio hasta antes de ser trasladado a Roma como él lo había pedido. Te confieso que sirvo al Dios de mis padres siguiendo el camino que mis acusadores consideran una secta. Y me parece claro, precisamente porque compara el camino con secta, que está haciendo referencia al nombre con el cual era conocida la comunidad de los cristianos. Y también más adelante, esto lo dice Lucas como redactor del libro, Félix, que estaba muy bien informado de todo lo concerniente al camino, entre paréntesis del Señor, porque lo agrega el libro del pueblo de Dios, postergó la causa. Entonces, ¿qué decir como una primera o un pantallazo al libro de los Hechos? Si bien sabemos, lo dicen los mismos Hechos, en Antioquía la comunidad comenzó a recibir el nombre de los cristianos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese texto del capítulo 11? Fue allí en Antioquía donde fueron por primera vez llamados cristianos. Muy probablemente el nombre, primer nombre con el cual ellos se dieron a sí mismos, con el cual fueron conocidos, y así lo deja traducir San Lucas, a mi entender, en estos versículos del libro de los Hechos, fue el camino. Así, a secas, el camino era el nombre con el cual era conocida la comunidad que nació en Pentecostés, la comunidad que nació en la Pascua de los discípulos de Jesús, y la cual se fueron incorporando a través de las predicaciones de los apóstoles y del bautismo cada vez un mayor número de discípulos. Un camino que, como lo va a decir aquella divina de Filipos que perseguía a Pablo, es el camino de la salvación. ¿No se acuerdan ese texto de una divina de Filipos que lo perseguía a Pablo y que entonces, hablando un poco públicamente en la calle, estos hombres son los servidores del Dios Altísimo que les anuncian a ustedes el camino de la salvación? Quizás allí se relaciona ese camino como itinerario de vida, de salvación que los apóstoles anunciaban, ha hecho también que a ellos como grupo, como comunidad, se los conozca con el nombre del el camino. Esto entonces respecto a los hechos de los apóstoles, ahora sí, habiendo visto primero este pantallazo, vamos a ver el Evangelio, qué raíces tiene esta imagen del camino en el Evangelio de Lucas, cómo aparece en la historia de algunos personajes. Vamos a ver primero en San Juan Bautista. Lucas es quien más material aporta sobre Juan Bautista, desde la Anunciación a Zacarías
hasta su nacimiento y predicación. En muchos de estos pasajes vamos a encontrar referencias a el camino. Conocemos esta palabra que le dice el ángel Gabriel a Zacarías cuando se le manifiesta allí en el interior del templo, cuando Zacarías tenía que ofrecer el incienso y le anuncia que será padre de Juan el Bautista, y le dice el ángel, precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Y allí esa expresión precederá traduce el verbo proporeuomai, que significa ir delante de o caminar delante de. El verbo poreuomai significa ir o caminar y proporeuomai precisamente caminar delante, ¿no? Se dice que Juan el Bautista caminará delante del Señor. Después, cuando Zacarías recupera el habla, cuando Juan nace, y entonces, digamos así, que explota en esa alabanza a Dios, que es el cántico del Benedictus, y que nos rezamos la liturgia de las horas, lo rezamos cada mañana, allí Zacarías, haciéndose eco de las palabras del ángel y refiriéndose a Juan el Bautista como si le estuviese hablando precisamente a su niño recién nacido, le dice, irás delante del Señor preparando sus caminos para que quien vendrá después, Jesús, guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Y agregamos una cita más, cuando Juan comienza a predicar, Lucas le va a aplicar como cita de cumplimiento la cita de Isaías 40, que dice, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Por lo tanto, fíjense, como en una cascada en torno a estos primeros capítulos del Evangelio de Lucas que nos hablan de la anunciación del nacimiento del Bautista, el nacimiento del Bautista y el inicio de su predicación, como aparece fuertemente la imagen del camino en su misión y la imagen del camino también referida a la misión de Jesús. Por un lado, Juan es enviado a caminar delante del Señor, preparando sus caminos, preparando los caminos de aquel que a su vez nos guiará por el camino de la paz, ¿no? Por eso Juan es aquel que prepara el camino del Señor. Ya está la imagen del camino, entonces aparece muy fuertemente presente en estos primeros capítulos del Evangelio de Lucas, referido a lo que podríamos llamar el ciclo del nacimiento y de la misión de Juan Bautista. También Lucas nos trae varios relatos de la infancia de Jesús, varios relatos de la Sagrada Familia, de María y José. Sabemos que María y José tenemos pocas palabras de ellos, pero sí varios relatos sobre ellos, ¿no? María apenas recibe el anuncio del ángel de haber sido elegida para ser la madre del Salvador y que el ángel al darle esta noticia le dice que su pariente Isabel, la anciana, se encuentra en el sexto mes, nos acordamos bien lo que dice el Evangelio de Lucas, una cita que usamos mucho. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. En otras versiones dice, se puso en camino. De hecho, allí vuelve a aparecer ese verbo que les cité antes, por eugomai, que significa precisamente ese caminar, andar, ¿no? María se pone en camino apenas recibe el anuncio de que va a ser la madre del Salvador, se pone en camino en búsqueda de su prima Isabel. En el Evangelio de Lucas, María y José son dos caminantes, ¿no? Permanentemente como caminantes. Van de Nazaret a Belén. ¿Se acuerdan cuando Lucas nos trae la noticia del censo, ¿no? Y que por ser José de la familia de David, desde Nazaret van a Belén para ser censados y allí le llega a María el momento de dar a luz al Salvador? De Nazaret se van a dirigir muchas veces hacia Jerusalén, a los 40 días del nacimiento de Jesús, luego todos los años para la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan ese relato del Jesús perdido allá en el templo? Camino que es de ida y de vuelta, ¿no? Por eso ese texto de cuando regresan de Jerusalén y no lo encuentran a Jesús en la caravana, camino que hacen en caravana, en comunidad, con los demás, diríamos, aplicándolo eh, al acento eclesiológico que le ha dado Francisco a los últimos años de su pontificado, un camino sinodal, ¿no? Ese camino hecho con los demás. Y entonces, en el Evangelio de Lucas, podríamos decir la conclusión, María y José hablan muy poco y caminan mucho, están constantemente en camino. María de Nazaret a la casa de Isabel, luego juntos de Nazaret a Belén, de Nazaret a Jerusalén, de ida y vuelta, todos los años para la Pascua, se los muestra siempre como caminantes.
¿Y qué podemos decir de Jesús? Conocida en San Lucas la sección llamada Iter Lucanum, ¿no? Camino de Lucas, que da inicio en el versículo 9, capítulo 51, donde se nos dice que cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. A partir de este versículo, el tercer evangelio nos describe ese largo camino de Jesús hacia Jerusalén, donde será crucificado, resucitará y se manifestará a los discípulos. Ya en la transfiguración, si recuerdan, Elías y Moisés, como nos lo cuenta Lucas, hablan con Jesús sobre su éxodo que debía cumplirse en Jerusalén. Esta palabra éxodo solamente Lucas la trae cuando relata la escena de la transfiguración. No traen esta palabra los demás evangelistas, ¿no? El éxodo, que es ese camino de partida, ese camino de salida, ¿no? Que recuerda el camino del pueblo de Israel saliendo de Egipto, y que aquí habla de ese éxodo de Jesús en Jerusalén, que se refiere a su misterio pascual, que concluye precisamente en el relato de Lucas con su ascensión al cielo. Aún antes de esto, San Lucas nos dice que Jesús recorría las ciudades y los pueblos, mostrando esa imagen de Jesús caminante, de Jesús itinerante en su ministerio, de enseñante, de persona que se acerca a curar a los enfermos y a liberar a los oprimidos por los espíritus impuros. Un texto particularmente significativo en el Evangelio, lo sabemos, es el capítulo 4, los versículos 16 al 30. Allí San Lucas nos narra la primera predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde, aplicándose a sí mismo, porque es cuando le presentan el rollo para leer, encuentra el texto del profeta Isaías y se aplica a sí mismo la profecía de Isaías 61. La recuerdan: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, anunciar a los oprimidos la liberación, devolver la vista a los ciegos, anunciar un año de gracia del Señor, y que después, cuando cierra el libro, Jesús dice: bueno, hoy se ha cumplido esta palabra que acaban de oír. Ese es un texto clave en toda la obra de Lucas, porque es como que allí Jesús, leyendo Isaías, aplicándolo a sí mismo en el inicio del Evangelio, traza el programa de lo que va a ser toda la obra de Lucas. Y ese texto, esa perícopa, eh, si recuerdan también, la asamblea pasa del asombro al enojo, porque primero se asombra, después comienzan a dudar, después dicen: bueno, médico, cúrate a ti mismo, y Jesús le pone el ejemplo de Naamán el sirio y de la viuda de Sarepta, que siendo los extranjeros recibieron la visita de Elías y de Eliseo, y así termina la perícopa con este versículo: él, atravesando en medio de ellos, se iba, podríamos decir, continuaba su camino, ¿no? Allí aparece también el verbo poreuomai y aparece el imperfecto, es decir, queriendo expresar una acción que se prolonga, ¿no? Pero sí, Jesús, que en ese momento predicó, anunció el programa de su misión, terminó siendo rechazado por la propia gente de Nazaret, que querían despeñarlo, y sin embargo él, pasando en medio de ellos se iba, continuaba caminando. En ese momento no lo podían detener, ¿no? Eh, y otro texto similar encontramos en el capítulo 13. Este es un relato que solo nos lo trae San Lucas, cuando unos fariseos se le acercaron y le dijeron: aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte. Y fíjense la respuesta de Jesús: vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado. De nuevo, siempre es el mismo verbo, poreuomai, este debo, que traduce el griego dei, que expresa como una necesidad en el plan de salvación de Dios, ¿no? Es necesario, así me lo pide el Padre, es necesario que hoy yo continúe caminando, ¿no? Y aunque eh, pese sobre mí esta amenaza de parte de Herodes que quiere matarme, es necesario que yo hoy continúe caminando, porque esto es lo que me pide el Padre, esta es su voluntad, esta es mi misión, hoy, mañana y pasado. Y así Jesús entonces seguirá caminando y llegará a, a Jericó, donde llevará la salvación a casa de Zaqueo, y llegará a Jerusalén, donde entregará su vida y de donde
del sepulcro resucitará al tercer día. Y finalmente, ¿cuál es uno de los últimos relatos del Evangelio de Lucas? El primer relato de la Pascua, luego del encuentro de las mujeres con el sepulcro vacío, pero sin verlo al Señor. En Lucas, el Señor no se les aparece a las mujeres cuando vuelven del sepulcro, como lo relata Mateo. En Lucas, el primer relato de la aparición del resucitado, un relato que hemos rezado, leído, trabajado tantas veces, es a dos caminantes, a los discípulos de Maús, que muchas veces decimos, bueno, se alejan de la comunidad, se van, pero son dos personas también de corazón inquieto, que caminan, ¿no? Que no se quedan quietos. Y a estos peregrinos, a estos caminantes, se les aparece Jesús y camina con ellos, y camina con ellos, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Lucas, Jesús aparece presentado constantemente como un peregrino, constantemente como un caminante, hasta que se cumpla plenamente su éxodo en la última perícopa del Evangelio de Lucas, cuando sea elevado al cielo. ¿Qué podemos decir entonces? Esto decíamos recién, en el Evangelio de Lucas Jesús es un peregrino, es un caminante. Camina llevando la palabra, camina proclamando la misericordia, camina llevando la salvación y nada ni nadie lo puede detener ya que su caminar responde a la voluntad del Padre. Por eso cuando en Nazaret lo quisieron despeñar, él pasando en medio de ellos se iba. Por eso cuando Herodes amenaza con matarlo, él dice, debo seguir mi camino, porque así me lo pide el Padre. Por eso los caminantes de Maús vieron la dicha y la gracia de su manifestación, a ellos se les apareció y con ellos compartió su camino. Este camino que preparó Juan el Bautista, este camino que lo vivieron también María y José, y quizás por eso, porque es tan fuerte esta imagen del Jesús caminante, del que prepara su camino, de los María y José que caminan constantemente, que Lucas se complace en presentar como el camino a la comunidad de los seguidores de Jesús. Volviendo al año jubilar, entonces, a cuya referencia hicimos al inicio, recordar, como nos dice el Papa, la peregrinación es uno de los signos del año jubilar, porque quien camina tiene una meta, tiene esperanza, se reconoce de paso en esta vida, tendiendo siempre hacia Dios. Y volviendo a unir entonces con la obra de Lucas, con ese texto tan particular y tan significativo de la predicación de Jesús en Nazaret, en el capítulo 4, este año jubilar y este aspecto de la obra de Lucas nos ayude a vivir este año jubilar como un año de gracia del Señor, como lo proclamaba Isaías, como lo proclamó Jesús, aplicándose ese texto a sí mismo al iniciar su predicación allí en la sinagoga de Nazaret. Bueno, esto para compartirles entonces una primera presentación sobre esta imagen del camino en la obra de Lucas, en los Hechos, en el Evangelio, en la comunidad, en el Bautista, en María y José, en Jesús, que nos vincula con la virtud de la esperanza, porque caminar es propio de quien espera llegar a una meta y por eso es un símbolo muy apropiado para la vida cristiana que se sostiene en esta esperanza de alcanzar la meta de la vida eterna. Les voy a cerrar ahora el compartir pantalla y le vamos a ir dando lugar a Luisina y Vicky, que nos van a compartir una reflexión sobre algunos textos particulares del Evangelio de San Lucas. Bueno, primero que nada, buenas noches y mientras voy compartiendo pantalla, también les dejo en el chat un archivo donde está todo lo que hoy vamos a compartirles y también algunas reflexiones más extensas por si después quieren profundizar un poco más sobre cada texto. Se los comparto por el chat. Bueno, como dijimos, vamos a hablar de la esperanza de Lucas, en la esperanza en el Evangelio de Lucas. Eh,
y nosotros vamos a tocar principalmente vamos a tocar tres textos en puntual. Uno es el Magnificat y la Visitación de María. Eh, nuestra idea fue que podamos pensar en este encuentro, en la esperanza de eso que se empieza a formar, de eso que se está gestando, no solamente en el texto en particular, sino también ir pudiéndolo llevar a nuestra vida. Después vamos a ver el texto de Zaqueo con la idea de que puedan pensar en esto de la esperanza que nos da Jesús de siempre poder reconvertirnos, de siempre poder volver a empezar. Y por último, el texto del buen ladrón, donde hablamos un poco de la esperanza de que Jesús también nos invita a unirnos a Él hasta el último momento de nuestras vidas. Para empezar, vamos a hablar del Magnificat y la Visitación de María. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Vicky Romero de la localidad de San Guillermo. Antes que nada, y empezar con esta temática, espero que todos tengan en su mano la Biblia, que era un elemento que habíamos pedido para poder hacer de esta manera más fructífera y más lindo este encuentro que tengamos entre nosotros. Si todos tienen la Biblia en la mano, los voy a invitar a buscar la cita bíblica de Lucas 1, de los versículos del 39 al 55. Y no nos apresuremos, no lo empecemos a leer todavía, porque me gustaría un poquito introducirlos antes de que ustedes puedan tomarse un momentito para poder leerlos a solas. Cuando el padre Fabián nos presentó esta temática y poder empezar a trabajar sobre el Evangelio de Lucas, lo primero que uno hizo es abrir la Biblia y ir al primer capítulo de Lucas, ¿no? Y en mi oportunidad tengo en mis manos la Biblia de jóvenes, y siempre tiene recuadros donde remarca algún personaje importante de lo que se va a trabajar en ese capítulo. Y apenas lo abrí, un cartel grande que decía María. Y cómo no pensar la esperanza de la mano de María. Y para eso, antes de leer el Evangelio, me gustaría situar un poquito a María. A María, no sé si ustedes la llegan a ver, yo la tengo aquí, justo la Virgen de Guadalupe. Pensar a María en esa época, ¿sí? Con sus miedos, una mujer sencilla, humilde, servicial, pero con un ardor profundo por Dios en su corazón. Ella, en el Evangelio de Lucas, acababa de recibir la noticia más importante de su vida y que iba a cambiar la historia de todos. Había sido la Anunciación. Le había anunciado el ángel que iba a ser mamá de este gran Salvador nuestro. Imagínense todo lo que pasaba en el corazón de esta simple mujer. María, con esa noticia en su corazón, sale, sin apuro, como decía el padre Fabián en la presentación, sin demora, sale. Y sale caminando, pero no va sola, va con alguien dentro, va con alguien latiendo en su vientre. Por eso nosotros las vamos a invitar a que pensemos a esta visitación de María como algo que se gesta en mi interior. Pensar también en el proceso que pasa o que pasamos cuando algo se está gestando en nosotros. No es solo un camino geográfico que hizo María, es un peregrinar.
y lo hizo con esperanza y con un amor profundo por Dios. Así que nosotros ahora le vamos a dejar unos minutitos para que puedan leerlo a solas, donde estén. Yo veo en las cámaras que hay grupos reunidos, en donde que puedan tomar la Biblia y leer esta cita bíblica. Y después vamos a continuar. Los invito, el que quiera y tenga sus celulares, pueda poner alguna música instrumental que pueda acompañar este momento de oración personal. Así que los invito a leer el texto bíblico. Se lo vamos a dejar en pantalla para que ustedes puedan tener la cita bíblica ahí. Y ahora sí, los voy a invitar, seguramente en sus Biblias, está dividido en dos. Y me gustaría hablar primero de la primera parte, de esa esperanza que se gesta, de eso que pasa en el interior de María, de pensar a este nacimiento como una semilla que crece en lo oculto. La esperanza es eso, cuando estamos con un proyecto, cuando pensamos en algo que queremos cambiar, en algo que queremos emprender, hay algo oculto en nosotros que nos impulsa a llevarlo adelante. Ese algo es la esperanza que yo tengo en lograr este objetivo que me pongo. Y no lo ven, por eso está en lo oculto. Nadie lo ve a esa esperanza hasta que vemos los frutos y podemos compartirlo, podemos contarle a quienes nosotros queremos que eso floreció, que dio sus frutos, pero quien me mantuvo en pie en este proceso es la esperanza. Y en esa segunda parte del texto bíblico que leyeron recién, hay algo muy lindo, que es María haciendo una oración, que es lo que se llama el Magnificat. Ustedes ven en pantalla, le hicimos un pequeño resumen de qué significa el Magnificat. Es una alabanza a Dios llena de fe, esperanza y alegría. Ante el reconocimiento de la identidad mesiánica de su Hijo y de su misión como madre, María no habla de sí misma, sino de Dios. Magnífica también es un canto de redención que tiene como trasfondo la memoria de la liberación de Israel de Egipto. María canta la gracia del pasado, pero es la mujer del presente que lleva en su vientre el futuro. Es muy fuerte esto que hace María de realizar una oración una vez que está y se encontró con Isabel. Y simplemente esto nace del impulso con el amor en que se movió María en este peregrinar. Si no hubiese ese amor latiendo en su interior, es muy difícil llegar a hacer esta oración personal que hizo María. Es hermoso si uno lo vuelve a leer, y los invito a eso en estos días, que puedan volver a tomar este texto bíblico, volver a rumiar lo que María nos dice. Y para esto, en la siguiente diapositiva, tenemos una propuesta para que hagan ustedes ahora. Si ustedes tienen un lápiz y un anotador, pueden pensar esta propuesta que nosotros le tiramos ahora
y si no, anotarla para luego poder hacerla. Sabemos que los tiempos por ahí son un poquito más apresurados y que esto es lindo por ahí hacerlo más tranquilo, por eso se los dejamos ahí en pantalla. Y como veníamos hablando, pensar esta lectura como el embarazo, como una preparación, como algo gestándose, pensar en aquello que se gesta en mí y buscar aquellos sentimientos de esperanza que se encuentran en el proceso. Y la segunda, que es lo que nos gustaría que hagamos hincapié ahora, es identificar aquellos destellos de esperanza que se nos regalan todos los días. Si soy una convencida de algo, es que Dios nos regala todos los días caricias al alma, nos regala momentos en los que sentimos su presencia. Qué lindo sería que cada uno de los que estemos ahora acá podamos descubrir en nuestro día a día esos destellos de esperanza que Dios nos regala. Seguramente son muchos. Seguramente acá somos muchas personas conectadas y estemos atravesando totalmente situaciones diferentes, pero somos unos convencidos de que Dios nos da destellos de esperanza en nuestra vida. Y por último, algo mucho más profundo, ¿se gesta, habita Dios en mí? Así que los voy a dejar unos segunditos que puedan tomar nota de esta pregunta para luego poder realizarla. Ahí veo que están activando el chat muy bien. Si se animan a ir escribiendo esos destellos de esperanza que aparecen en nuestra vida, gracias por compartirlo y bienvenidos sean. Muy bien, gracias por compartir lo que están escribiendo en el chat y por hacer la oración también, ¿no? A lo que están compartiendo. Y voy a invitar a Luisi, si quiere continuar con la siguiente propuesta que tenemos, que es otro texto bíblico del Evangelio de Lucas. Bueno, continuamos con Zaqueo, Lucas 19 del 1 al 10, para que lo puedan ir buscando. Eh, Nosotros como una parte central de este texto que queremos compartir por ahí es esta parte en donde dice, y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero bueno, les dejamos de vuelta unos minutitos para que puedan leer la lectura entera y también para que puedan ir pensando esta cita dentro de la lectura. Bueno, de esta lectura y teniendo el foco siempre en la esperanza, nos parecía interesante compartir una reflexión que hizo el Papa Francisco en este jubileo. Por ahí no solamente pensar en lo que ya sabemos o capaz que hemos hablado muchas veces de cómo de quién era Zaqueo y cómo vivía él y el acto de acercarse hacia Jesús, sino un poco esto en un primer punto, eh, un dato para tener en cuenta de también lo que dice la lectura, que es que dice que Jesús bajó a Jericó, que era una ciudad que estaba situada por debajo del mar, y se la consideraba una imagen del infierno. Y dice que donde Jesús quiere ir a buscar a aquellos que se sientan perdidos. Esto un poco hablando sobre cómo se encontraba Zaqueo en ese momento, perdido o sin encontrar la esperanza en la vida, eh, probablemente no conforme con la vida que él llevaba, en una búsqueda eh, de, de- de ver y encontrar decisiones que había tomado con las que de repente no se sentía eh, conforme o las que sabía que eran equivocadas. Y sobre todo, quedarnos con una parte, con esto que le dice Jesús eh, a él, y qué hace él con eso que Jesús le dice. Dice, Zaqueo, después de escuchar las palabras de perdón de Jesús, se levanta para comprometerse, devolver el cuádruple de lo que ha robado. Zaqueo asume un compromiso al que no estaba obligado, pero lo hace porque entiende que esa es su forma de amar. Zaqueo entonces no es solo un hombre del deseo, es también alguien que sabe dar pasos en concreto. Su propósito no es genérico o abstracto, sino que parte precisamente de su historia. Ha mirado su vida y ha identificado el punto desde el que iniciar su cambio. Vimos sobre todo este último punto pensando en no solamente acepta el perdón de Jesús, que Jesús se lo regala, como se nos lo es regalado a todos, sino que él sabe perfectamente cuál han sido los errores en su vida y quiere hacer un cambio con eso. No se queda solamente en lo idílico de aceptar el perdón de Dios, sino que quiere remediar esa situación. Y un poco teniendo en cuenta esto y también algunas otras reflexiones que les podemos sumar, que son esto
que la mirada de Jesús no es una mirada de reproche la que le hace a Zaqueo, sino como de misericordia. Y pensándolo para nosotros, que a veces esto también hablaba el Papa Francisco antes antes del jubileo, que es cómo nos cuesta aceptar el perdón de Dios para nosotros y también somos esa multitud que vio cómo Jesús quiso ir a la casa de Zaqueo y no nos parecía o lo juzgamos. Cómo por ahí, sobre todo, Dios perdona a quienes en nuestra opinión no se lo merecen. Le murmuramos porque nos gustaría poner límites al amor de Dios, porque no entendemos cómo Dios puede amar tanto, perdonar tanto. Y por último, esto de aprendamos de Saqueo a no perder la esperanza, incluso cuando nos sentimos marginados o incapaces de cambiar. Recordemos que Saqueo era alguien odiado por los judíos o menospreciado por los judíos por su condición de cobrador de impuestos, pero también por los romanos por su condición de judío. Era alguien marginado por todos. Y dice, dejemos que nos encuentre la misericordia de Dios que siempre viene a buscarnos. Entonces, como propuesta para que puedan tener unos minutos de oración, es un momento de oración personal, de que nos dejemos mirar por Jesús, que su mirada recorra nuestras calles, recorra los lugares donde habitamos y que su mirada nos devuelva la alegría, la esperanza, el gozo de la vida. Los invito a que se pregunten qué aspectos de Saqueo reflejan nuestras propias búsquedas espirituales. Pueden ir compartiéndolo en el chat o anotarlo en algún lado como ustedes prefieran, pero bueno, unos minutos de esta reflexión. Bueno, si les parece, podemos ir pasando a la última lectura.
Recuerden que todo esto que nosotros les compartimos es un pedacito del material que está en el chat por si quieren seguir leyendo sobre alguna de las catequesis que dio el Papa Francisco, sobre estos textos y demás. Genial, Luis, sí. Vamos, como dijo, a la última propuesta que nosotros elegimos para presentarle en el Evangelio de Lucas, que es el buen ladrón. Los voy a invitar a que busquen en la Biblia la cita bíblica y que antes de leerla, yo me valgo mucho de imágenes para recrear y pensar el momento en donde está pasando esta cita bíblica. Y es inevitable cuando uno lee el buen ladrón, eh, no imaginarse o traer a su memoria, aquellos que han visto películas o series, eh, la típica imagen de estar las cuatro cruces, Jesús en el medio y dos hombres crucificados al lado de él. Es inevitable. Uno lee ese título y yo automáticamente me llevo a esa imagen. Y a María arrodillada. Qué lindo es que ustedes ahora pueden traer a su memoria esa imagen que seguramente la han visto en algún momento, porque nos vamos a encontrar ante el momento más dramático de la historia de Jesús, de ese momento trágico. Y, y a mí esta cita bíblica me gustaba ponerle de título como el último llamado, ¿no? Porque tenemos a Jesús en el medio, a un hombre a su lado que elige sumarse a los abucheos y a las cosas que decía la gente ahí, y el otro elige mirar a Jesús y elige tener un diálogo con él. Por eso también vamos a ver el diálogo de los crucificados. Y es muy bonito en este texto bíblico encontrar la esperanza en este pasaje. Así que los invito a que en un ratito podamos leer esta cita bíblica y después compartir algo más del material. Qué lindo es
descubrir esa esperanza que nunca se extingue, ¿no? Que está continuamente Dios regalándolas. Y es una invitación constante que nos hace a convertirnos. Venimos de la mano del otro texto bíblico, ¿no? De la invitación a convertirnos constantemente, sin importar lo que ha pasado en mi vida, sin importar lo que por ahí, si he caminado de la mano siempre con Jesús, o si como acá, el buen ladrón, a último momento de su vida, al límite, lo mira a los ojos de Jesús y con esperanza y con amor le habla. Y por eso nos gustaba charlar con ustedes y que ustedes intenten descubrir en sus Biblias también este diálogo que tienen los dos crucificados. Un diálogo tenue compuesto de dos frases esenciales. Y presten atención ahora. Esta petición del malhechor convertido en la hora extrema de su vida. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. En el lenguaje de la Biblia, el verbo acuérdate tiene una fuerza particular que no corresponde a nuestro pálido recuerdo. Es una palabra de certeza y de confianza, como para decir, tómame a tu cargo, no me abandones, sé como el amigo que sostiene y apoya. Y a este pedido Jesús le da respuesta. Y esto es lo más bonito que tiene este texto bíblico. Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso, tan rara en las Escrituras, que solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Es la meta de nuestro fatigoso camino en la historia. Es la plenitud de la vida. Es la intimidad del abrazo con Dios. Es muy bonito para que lo podamos volver a leer y charlarlo y pensarlo. Y me voy a quedar con una frase en esta propuesta que le hicimos con Luis y del Buen Pastor. Nunca es tarde. Si hay algo que Jesús nos mira con misericordia, nos da esperanza continuamente todos los días de levantarnos y de proponer y hacer todo lo que queremos y necesitamos para nuestra vida, pero Él nos asegura con este texto bíblico que nunca es tarde. Que nunca es tarde para arrepentirse, que nunca es tarde para ponerse en camino, que nunca es tarde para acercarme a Jesús. Y es por eso que le proponemos por último, y para ya ir cerrando este momento, es pensar sobre los momentos en los que hemos experimentado la invitación de Dios a la conversión, incluso cuando pensamos que era demasiado tarde. Una vez que pensemos eso, ahí pusimos de escribir en una hoja, pero tenemos este chat que la verdad nos ha sorprendido y nos encanta ir leyendo lo que por ahí se podría ir escribiendo también en una hoja, poder comentar y escribir, nunca es tarde para volver. Y ahí escribir un momento donde su misericordia nos alcanzó, donde nos ofrecía una oportunidad del cambio. Todos, si pensamos en nuestra vida, tenemos ese momento en donde sentimos que Jesús me dio una segunda oportunidad. Que Jesús tenía esperanza en mí y dijo, a este hermano
yo le voy a dar otra oportunidad. Y él, confiado, recibe esa misericordia. Así que los invito en un minutito a poder escribir en el chat o en una hoja ese momento donde nos alcanzó su misericordia y nos ofreció una oportunidad de cambio. Bueno, gracias a los que están compartiendo en el chat. Es muy lindo leer porque son testimonios, ¿no? Testimonios de la vida de fe de ustedes y de los que también elegimos compartir este estilo de vida. Así que bueno, Luis, si te doy la parte final para que puedas cerrar esta propuesta que teníamos del Evangelio de Lucas. Sí, bueno, para cerrar, queríamos volver a a pensar estos tres momentos, a también esto de que decía hoy el padre, un camino. Siempre la esperanza presentándose en distintos momentos, en el inicio de algo, en el medio de nuestra vida, cuando queremos cambiar, cuando nos queremos transformar, e incluso hasta el último segundo, siempre Jesús nos regala esperanza. Y queríamos cerrar esta presentación de hoy con también una frase del Papa Francisco, algo de una de sus catequesis, hablando sobre la esperanza y sobre todo en la esperanza para este jubileo, eh, que nos pareció súper linda. Esperar es un don de Dios y una tarea de los cristianos. Vivir la esperanza requiere una mística de los ojos abiertos, saber discernir en todas partes las pruebas de la esperanza, la irrupción de lo posible en lo imposible, la gracia allí donde parecía que el pecado ha erosionado toda confianza. Sería hermoso si podemos cerrar esta reunión pensando en esto, en todos los momentos que podemos encontrar la esperanza y pedir esa mística de los ojos abiertos, como dice en la frase. Así que bueno, para cerrar también, poder pensar sobre esto y no sé si le doy pie al padre Fabián para cerrar esta reunión de hoy. Bueno, agradecer a Luis y Vicky por este material que nos han compartido, agradecer a todos ustedes que nos han acompañado.
a la Pastoral de las Comunicaciones, que Verena, que nos ha hecho el sostén tecnológico. Y está entonces en el chat tanto el archivo que subió Luisina como también el que subí yo respecto del camino en la obra de Lucas. Los esperamos Dios mediante el próximo miércoles a las 20 para seguir compartiendo con otros textos del Evangelio de Lucas esta lectura, tratando de encontrar allí textos que nos inspiren y nos ayuden a vivir este jubileo de la esperanza. Bueno, gracias a todos, que Dios los bendiga y los esperamos, si Dios quiere, el próximo miércoles. A todos buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Perdón, padre, no veo tu archivo. Lo subí. Ahí va. Ahí llegó. Bárbaro. Buenas noches.